Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Al aire. Buenas noches. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gozo encontrarnos una vez más. Todos los días no son iguales. Hay algunos días en que estamos bien, algunos días que no estamos muy bien, algunos días que estamos atareados, otros días que estamos un poco complicados de tiempo, otros días que estamos como que con un poco de frío, otros días que estamos más motivados, más expectantes, ¿verdad? Pero el Señor es el mismo. Puede estar pasando invierno, verano, acá en la tierra, otoño, primavera, pero nuestro Dios es el mismo siempre. Él no cambia. Amén. Él es el que permanece para siempre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Divino Señor, ya estamos aquí, Padre, por tu gracia, por tu favor. Perdona todos nuestros pecados, quita de nosotros toda ansiedad, toda duda, todo temor. Quita de nosotros, Señor, toda perturbación y toda distracción de nuestra mente para que podamos entender tu palabra. Este es un tópico muy interesante para el creyente. Realmente es desligarse de una vieja naturaleza para entrar, Señor, a tu divina gracia. Poderoso Dios, si podemos entender esta parte del camino, ya lo demás será más sencillo. Padre, sé que es un tema medular, sé que es un tema, Señor, coyuntural en la vida de la gente. Por eso es que oro para que seas tú, Señor, ayudándonos y dándonos la luz que necesitamos, Señor, para entender esta parte del camino. Amoroso Dios, me pongo bajo tu autoridad y señorío. Sujeto todos mis pensamientos, mis palabras, Señor, a poder hablar lo que tú realmente quieres que se enseñe en esta noche. Amoroso Dios, prepara la mente, los corazones, alma, espíritu de mis hermanos para que ellos puedan entender tu palabra y que puedan asimilarlo de la forma que tú quieres que ellos lo reciban, Señor. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Nosotros estuvimos viendo en noches anteriores ángeles y demonios, ¿no? Cómo los ángeles son seres espirituales creados por Dios para la alabanza y la adoración en el cielo y son los mensajeros, lo que Dios envía para traernos los mensajes, para traernos las buenas nuevas. Entonces, mis hermanos, ya nosotros vimos el origen de los ángeles, el origen de los demonios. Dijimos, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios creó todos los ángeles y fueron los demonios que de alguna manera fueron la distorsión de lo que Dios creó. Dios los creó buenos, sanos, para la gloria de Dios. Pero Lucifer, en esa rebelión luciferiana, se trajo abajo por la tercera parte de los ángeles, convirtiéndolos de esa manera en ángeles caídos, en demonios. Una buena parte de ellos están en cárceles de oscuridad, prisioneros en prisiones eternas, y una buena parte están operando en el mundo espiritual hoy por hoy. Explicábamos también qué son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los espíritus malignos. Ya lo explicamos en noches anteriores. Vamos a tener que ir avanzando para poder terminar este curso en esta semana. Vamos a ver algunos atributos de los demonios sin menospreciarlos, pero tampoco vayan a pensar que estoy haciendo apología de los demonios. En absoluto, para nada. Por favor, que quede claro. Lo que trato de alguna manera de que quede completamente claro en ustedes quiénes son estos perversos seres espirituales y cómo usted tiene autoridad sobre ellos. Eso es fundamental.
para que puedan entender. No vaya a ser que después digan, el hermano Max ha hecho toda una apología de los demonios, así que los demonios son los buenos de la película. En absoluto, no es así. Vayamos, por favor, espero que tengan sus Biblias a la mano y su cuaderno de notas, porque lo que nosotros vamos a tener que escribir estos textos, estos temas, amados hermanos, porque son de vital importancia para su crecimiento espiritual. El tema de la idolatría es un tema que está íntimamente ligado con los demonios. Ahora, quiero que quede claro también, no es una doctrina mía, no es la doctrina del hermano Max o de su iglesia o de su congregación, no. Esto es un tema bíblico que ustedes a la luz de la palabra de Dios van a entenderlo. No porque yo lo diga, sino porque está escrito aquí y ustedes van a tener que ir a la palabra de Dios y comprobar cada palabra que salga de mi boca. Entonces, nos vamos a Deuteronomios para comenzar nuestra clase. Deuteronomios 6:4. 6:4 dice así la palabra de Dios. Esta va a ser la base fundamental del cual van a partir todo lo demás. Dice Deuteronomio 6:4 el gran mandamiento. 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es palabra de Dios, es viva y eficaz, es eterna y prevalece y permanece para siempre. Esto no va a cambiar. Van a cambiar los tiempos, van a cambiar todo lo que usted quiera o piense o vea. Pero esta palabra, lo que está escrito, no va a cambiar jamás. Es la que permanece para siempre. Amén. Lo repito. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es decir, nosotros no tenemos dioses. No, tenemos un solo Dios verdadero. Amén. No tenemos variedad de dioses, no tenemos, digamos, un Dios para una cosa, el Dios para la otra cosa, el Dios para esto y Dios para aquello. Entonces, nosotros a lo largo de esta clase, espero terminarla hoy, el tema de idolatría y de demonios, que están súper asociados, trabajan en equipo, funcionan así íntimamente ligados, eh, tiene sus orígenes desde que se tiene uso de razón, desde el Edén, ¿no? Ya en el Génesis mismo ya comienza la idolatría. Hay idolatría ahí, ya desde Jacob. Jacob mandó antes de llegar a Betel a sacar todas las imágenes que habían, porque no quería llegar con imágenes al lugar donde él se dirigía. Luego de eso, vamos a encontrar un símbolo de idolatría masivo cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Resulta pues que Aarón se queda a cargo de todo el campamento y los, los buenos muchachos, la gente chévere del pueblo de Israel comenzaron a presionarlo a Aarón, a decirle, vamos a preparar nuestro becerro de oro porque en Egipto adoraban al toro, a los becerros, ¿no? Eso era parte de su adoración. Entonces, ellos dijeron, hagamos nuestro becerro de oro y adorémoslo, porque Moisés no sé qué le ha pasado, 40 días en el cerro, sin agua, sin comida, ya se murió. ¿Me entienden? Entonces dijeron, vamos a hacer nuestro Dios para que nuestro Dios nos guíe. Entonces juntaron todo el oro que tenían, que los egipcios les habían dado cuando ellos salían de Egipto, y lo fundieron, hicieron su becerro de oro y comenzaron a adorarlo. ¿Me entiende? Comenzaron a rendirle culto. Eso es parte, digamos, de la historia de Israel. La idolatría es un pecado que se repite a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Por si acaso no vayan a pensar que este es un tema de ahora, de este año, de este siglo, post pandemia. No, este es un tema, este pecado de idolatría es algo que se repite todo el tiempo a lo largo de la historia. Y sabe que este pecado asociado a la rebeldía que tenía el pueblo de Dios contra Dios,
hacía de que el Señor se apartara de ellos, les quitara su cobertura y su protección y los entregara en manos de sus enemigos. Sus enemigos venían, los invadían, los quemaban sus casas, sus templos, los llevaban como cautivos. Es decir, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Por la idolatría. Ahora, ¿cuáles eran las cualidades atractivas de la idolatría? Y tal vez lo sean hasta el día de hoy. Digamos que la respuesta va a estar en cada uno de ustedes, ¿no? Uno, por ejemplo, uno de los atractivos. Israel era un pueblo, una nación que estaba rodeada de naciones paganas. Egipto, todos los Babilonia, todos los que estaban a su alrededor, que eran naciones paganas, que tenían obviamente muchos dioses. Ellos adoraban al dios, por ejemplo, de la fertilidad. Es decir, que cuando ya las señoritas estaban en edad casamentera, ya tenían que ir, digamos que adorando al dios de la fertilidad. ¿Por qué? Porque ser, digamos, una mujer estéril en ese tiempo era algo vergonzoso, era algo así terrible que podía pasar a una familia que no pueda, una mujer, una dama, no pueda tener hijos. Entonces, era algo agraviante, era algo muy, muy vergonzoso. Entonces, la gente ya decía, tienes que ir adorando al Dios de la fertilidad para que cuando te cases tengas hijos, muchos hijos. Amén. Entonces adoraban al Dios de la fertilidad. Luego venía la adoración al Dios del tiempo, al Dios del sol, al Dios de la lluvia. ¿Para qué? Para que les pueda garantizar grandes cosechas. ¿Me entiende? Para que pueda el Nilo, ¿no?, sobresalir de su cauce, regar todas las riberas, invadir las tierras y luego de ese barro que fertilizaba esa tierra, les garantizaba de alguna manera grandes cosechas y de alguna manera estaba asegurada la sobrevivencia. Pero tenían que adorar a esos dioses de las cosechas. Luego venía la adoración a los dioses de los guerreros, de sus titanes, de los que le garantizaba la victoria en las guerras que iban a tener frente a sus enemigos. Es decir, tenían infinidad de dioses, ¿me entiende? Pero nosotros leímos al comienzo que la palabra de Dios le dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero los pueblos aledaños, las naciones que circundaban a Israel, eran gente politeísta. Ellos adoraban al sol, a la luna, a la serpiente, al becerro, en fin, una infinidad de dioses. Y hasta hoy, esas creencias, por ejemplo, en la India adoran al, al pavo, creen que el pavo es un semidios, creen que el elefante es un semidios también, y así ellos adoran a muchas cosas, a la vaca. Por ejemplo, ellos tienen vacas ahí, pero las vacas no las comen porque son sus dioses. En la India, actualmente, por si acaso, no es una historia, no es una tradición, no es una leyenda, es la actualidad. Y así como ese ejemplo hay muchos otros. Ahora, segundo, los dioses de las naciones paganas no exigían obediencia y fidelidad como exigía el Dios de Israel. El Dios de Israel exigía reverencia, exigía obediencia, exigía obedación, pero los dioses paganos no, ellos eran más light, a tal punto de que ellos de alguna manera eh, digamos que difundían el sexo libre, a tal punto de que en sus templos habían unas prostitutas contratadas para los ceremoniales. Y dentro de este ceremonial se practicaban, ¿no?, sexo con toda la gente. Entonces, esos cultos obviamente atraían a los hombres de Israel. Los hombres, los varones de Israel decían, oye, pero allá, mira, alaban, adoran a sus dioses y hay prostitutas ahí, gratis. Está bien, vale la pena, así que se metían. El Señor les había dicho que no se casen con mujeres paganas, con mujeres impías, pero ellos por ahí se enamoraban de una moabita, se enamoraban de una egipcia, se enamoraban de una babilonia, y ellos tenían obviamente su cultura, tenían, digamos, sus credos, tenían su religión, tenían sus ídolos, y finalmente terminaban contaminando al israelita. ¿Por qué? Porque la mujer es dominante, es territorial,
es influyente, es posesiva y casi siempre salían ganando y el pueblo de Israel perdía. ¿Ok? Vamos avanzando. A causa del carácter de los demonios, de los ídolos, la idolatría producía resultados genuinos y demostrables para que la gente comenzara a adorar esos ídolos. Es decir, mis hermanos, la idolatría viene de una creencia, de una fe torcida en que un ídolo, llámese como sea, le va a hacer un milagro. Vamos a suponer, tiene un paciente enfermo usted y va y le dicen, resulta pues que, digamos que San Peregildo es sanador y va y usted le lleva sacrificio a San Peregildo, le rinde culto, le ruega, le llora, le hace un pacto con él, le dice San Peregildo, si tú sanas a mi hijo o a mi hija, yo voy a creer en ti toda mi vida, yo no te voy a olvidar, y su hijo se sana. Entonces esa persona queda atada con las confesiones de su boca y bueno, pues dice yo creo en San Peregildo y San se acabó. Punto. San Peregildo es milagroso, a mí me hizo el milagro. Yo he escuchado mucha gente acá en Lima que dice, bueno, yo creo en el Señor de los Milagros, ¿no? De acá de las Nazarenas, porque me hizo el milagro, porque me hizo un milagro a mí y no me lo contaron, pum, pum, y tienen entonces, crean esa dependencia de que ese Cristo morado o esa imagen le hizo el milagro, entonces comienza la idolatría porque comienzan a adorar a ese ídolo. Entonces, el carácter esencial de la idolatría, la Biblia pone muy en claro que un ídolo no es nada en sí mismo. Un ídolo, la figura que usted quiera pensar o imaginarlo, tal vez lo tiene en su casa, está ahí, pero ese no es nada por sí misma. Es un pedazo de yeso, o un pedazo de madera, o de piedra, o de mármol, o de oro, o de plata, o un crucifijo, qué sé yo, que lo tiene usted como un amuleto y que de alguna manera le ha otorgado usted mismo algunos poderes, algunos atributos ahí y tiene que persignarse o inclinarse a ellos al salir o al volver o qué sé yo, de alguna manera dependiendo de ese ídolo, de esa imagen. Pero el trasfondo que tiene, mis hermanos, el contexto que tiene un ídolo son demonios. No puedo decirlo de otra manera, perdónenme, pero esa es la verdad. La Biblia lo dice. Tengo 50 y tantos pasajes que pueden verificar y comprobar esto, que detrás de todo ídolo o de cada ídolo están operando demonios. Hay una actividad demoníaca muy, muy fuerte que trata de ganar espacio y de ganarle, digamos, la reverencia que debería ser hacia Dios, pues se lo lleva pues a San Peregildo, ¿no? O a, ver, a la Virgencita de Churucuchuy, ¿me entienden? Se lo lleva allá porque te distrae, te saca del camino y lleva tu enfoque a otro lado. Ya les dije que el pueblo de Israel, digamos, estaba sometido a este tipo de cosas por muchos años y Dios condena la idolatría. Dios condena la idolatría porque es una forma de desmerecer el trabajo, el sacrificio de Dios, la creación de Dios y lo que es peor aún, la muerte, el sacrificio de Jesucristo en una cruz queda, digamos, de un ladito cuando nosotros preferimos adorar al Dios Huiracocha, al Dios Sol, ¿no? A la Pachamama o bueno, a lo que ustedes puedan imaginarse. Como le decíamos antes de anoche, ¿no? Es increíble que, por ejemplo, cuando asumió la presidencia el señor, el ingeniero Alberto Fujimori, él fue corriendo a las Guaringas a hacer su pago ahí a la tierra, a entregar nuestra nación a los demonios. Increíble. Y luego de él, cuando le tocó a Alejandro Toledo ser el presidente de la República, él voló al Cusco y se fue a los Apus ahí y a entregar a su sacrificio, su pago a la tierra.
hacer su ceremonial, y todo eso es sacrificio a demonios. No hay otra connotación. Son demonios, no es a Dios. Entiéndanlo bien. Entiéndase bien esto, por favor, hermanos. Ellos fueron corriendo ahí con su gringa, se fue a Toledo y ahí a hacer con los chamanes, ¿no? Hacer su pago a la tierra, su pago a la Pachamama y esas cosas semejantes que no dejan de ser solamente alabanza, adoración, sacrificio a demonios. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. No solamente se queden con lo que el hermano Max dijo, sino que todo lo que se diga tiene que estar sustentado en la palabra, porque si no, no sirve de nada. Ahora, nosotros fuimos avanzando en la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que detrás de los ídolos hay seres espirituales demoníacos dominados por el diablo que están operando en este mundo espiritual. Y nosotros, la gente, el pueblo, por ignorancia, por no saber esto, sigue la secuela. Va como va Vicente, ahí va toda la gente. Y cree que está bien, dice, pero si todo el mundo lo hace, y si todo el mundo va ahí, bueno, ¿no? Es decir, van siguiendo al que va adelante y no sabe si el de adelante ya se perdió. Y todo el mundo va atrás. Entonces, vamos a sustentar lo que ya dijimos en la palabra de Dios, Deuteronomios 32, versos del 16 hasta el 17, dice así la palabra de Dios, los leo. Tomen nota ustedes, por favor, para que ustedes lo puedan verificar después de clase. Dice así Deuteronomios, capítulo 32, verso 16, le despertaron a celos los dioses ajenos. Es decir, está hablando del pueblo de Dios al Señor. El Señor es grande, fuerte y celoso. Él no comparte su gloria con nada, y menos con ídolos fabricados por manos de hombre o pinturas que alguien lo pintó. Y darle a ellos un poder espiritual es terrible. Entonces dice, despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, ¿ok? A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Imagínense, estamos en Deuteronomio. Deuteronomio es el tercer libro de la vida, de la Biblia. Ellos salen, Génesis, viene el Éxodo, la salida de Egipto, del pueblo de Israel hacia su tierra prometida, luego viene Deuteronomios, ¿no? Contando parte de lo que sucedió en ese periplo. Entonces el Señor les da puntualmente las enseñanzas que deben seguir, pero ellos igualitos se fueron por la chueca. El Señor les dijo que no rindieran culto a los dioses de los pueblos paganos, pero ellos igualitos sonaron, perdieron ahí la visión. Vamos también a Salmo 106, versos del 35 y el 38. Dice así la palabra del Señor. Salmo 106, versos del 35 al 38. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Ahora está hablando el salmista, ¿entiende? Ya pasó mucho tiempo ya de esto. Sin embargo, el salmista aquí escribe esto, ¿no? Antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Cuál fue la causa de su ruina? Adorar a sus imágenes, volverse idólatra. Eso fue la causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio
a los ídolos de Canaán. ¿Está claro, verdad? Salmo 106, versos del 35 al 38. Ustedes con toda la calma del mundo lo verifican en casa, lo leen de nuevo, se ilustran para poder compartir con los que no saben. La palabra de Dios es para compartirla, para enseñarla, para que los demás lleguen a un entendimiento claro de la palabra de Dios. Entonces nos vamos ahora a Apocalipsis. Mira, para cerrar, Apocalipsis 9:20 dice así la palabra de Dios: y los hombres fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ya está cerrando el ciclo, ya está cerrando el libro. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos, dice, con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni las plagas. Los que se salvaron de las plagas, mis hermanos, ellos siguieron, no cambiaron, porque no estaba en ellos cambiar. Nadie puede cambiar de su propia cuenta. Es el Señor el que produce un cambio dentro de ti. Cuando tú invitas al Señor dentro de ti, Él va a producir un cambio interno para que se pueda ver externamente. Ahora, el mismo Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 7, dice así, Apocalipsis 21, 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, está fuerte, ¿verdad? Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. Es decir, está poniendo la idolatría al mismo nivel de la fornicación, de la hechicería, de la mentira, ¿no? De todo hecho abominable, de los homicidas. Mire, lo pone todo eso en un solo costal, porque todo es abominable. Dice, lo voy a repetir, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. Ahora nos vamos a Apocalipsis 22, 15. Estoy corriendo con la palabra de Dios porque luego quiero explicar algo, pero quiero dejar sentado, digamos, el sustento bíblico. Amén. Apocalipsis 22, 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Los perros estarán fuera, los hechiceros, fornicarios, homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, dentro de las cualidades de estos demonios, por si acaso, mis hermanos, dije que un grupo estaban encarcelados, en cárceles de oscuridad, prisioneros, esperando el día del juicio, que serán juzgados. Otro grupo están operando, ¿no? En lugares donde está la gente, donde están las personas tratando de corromper a la gente para que Satanás no se queme solo con sus demonios, sino que trate de malograr el resto de la creación de Dios. Y ahí apuntaba a nosotros, a la creación de Dios.
Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús demostró también que idolatría no solamente es tener un ídolo en su casa, un bultito, no, bueno, algo que despierte adoración en su casa. No solamente es eso, sino que el amor al dinero, la avaricia, también es un tipo de idolatría. El Señor Jesús dijo no poder servir a Dios y a las riquezas. De manera que cuando una persona es codiciosa y amanece el día pensando en dinero, está todo el día trabajando y pensando en dinero, en la noche no puede dormir pensando en dinero, en sus inversiones y todo lo demás, entonces Dios no tiene lugar en el corazón de este hombre, sino el dinero, su plata, su billete, sus business, sus negocios, ¿no? Entonces, ese hombre nunca va a pensar en Dios, va a pensar solamente en su dinero. ¿Me entiende? Entonces la Biblia nos dice que el Señor Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto está en Mateo 6:24. Y ahora el apóstol Pablo dice algo que se parece mucho, dice los creyentes. Está hablando el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento. Los creyentes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Fuerte, ¿verdad? Es decir, no podemos ser parte, digamos, de la gracia y del favor de Dios y ser parte también de los demonios. Amados hermanos, tenemos que decidir. Yo sé que tengo mucho material para compartirlos. Dios permita que nos dé el tiempo mañana para poder avanzar. Hay muchas cosas que explicarlo porque he tratado de ser de alguna manera directo para que no se me queden las cosas sueltas, pero igual sé que me falta explicar varias cosas. Los demonios tienen poder para producir señales mentirosas y prodigios falsos para concederle a la gente beneficios físicos y materiales. Sin duda, ese poder contribuye a la prosperidad de los malvados, ¿no? O sea, ellos tienen el poder, por si acaso, los demonios tienen gran poder, mis hermanos. Ellos pueden enfermar a la gente, sí, los enferman, los rayan, los enloquecen, los bloquean. Son los endemoniados, ¿no? Los que acá le llaman esquizofrénicos, paranoicos bueno, y muchos nombres que le da la psicología, pero son endemoniados, son gente poseída por demonios. Entonces pueden producir males psicológicos y también males orgánicos. Los demonios han producido muchos males a los ojos, a la columna, a los órganos internos. Por eso que el Señor cuando venía le echaba afuera y la persona quedaba sana. ¿Por qué? Porque el demonio se había ido. Entonces tienen poder de enfermar y luego van a un brujo, a un hechicero y dice, yo te voy a curar. Claro, el otro demonio ya lo enfermó, el otro brujo ya lo enfermó. Entonces viene el otro brujo y dice que es el brujo bueno, que no deja de ser otro discípulo de Satanás y dice, yo te voy a curar, ¿no? Yo te voy a liberar porque te han hecho brujería, te han embrujado. Él se opera a través de Satanás también y lo cura. Entonces dice, este brujo es bueno. Entonces se hace su compadre del brujo. Ahora la familia del demonio sigue creciendo. Entonces, mis hermanos, yo confío en Dios que esta palabra no los confunda, más por el contrario, les dé luz y revelación para poder entender la palabra de Dios, que el Dios de Israel, el Dios a quien servimos, ese Dios Jehová de los ejércitos uno es, el único Dios verdadero, de quien soy y a quien sirvo, en cuya presencia estoy ministrando su palabra en esta noche. Único, Él es soberano y que vive para siempre. Amados hermanos, fue un enorme placer estar con ustedes en esta noche. Confío en Dios que esta palabra pueda alimentarlos espiritualmente y saber realmente qué cosa es lo que no le agrada al Señor. La idolatría es algo abominable delante de los ojos de Dios. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Jesucristo es el Señor. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si el Señor lo permite, mañana estaremos a esta misma hora compartiendo un poco más de su palabra, aprendiendo más de lo que Él quiere enseñarnos. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Cuídense mucho, por favor. Cuiden a su familia. Los tiempos son difíciles. La plaga no se ha terminado de ir. Está todavía causando mucho malestar en el mundo. Así que, por favor, cuídense y cuídense a su familia. Sean prudentes y guárdense en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Aleluya. Que Dios los bendiga. Aleluya. Recording stop.